Estos días podrían alterar fundamentalmente todo lo que entendemos sobre nuestro lugar en el cosmos. En este preciso instante, mientras ves este vídeo, el objeto interestelar llamado TRI Atlas se encuentra en su punto más cercano al Sol, una fase que los astrónomos llaman perihelio. Este es un momento crítico, y lo que está sucediendo ahora no tiene precedentes en el campo de la astronomía. No se trata de un cometa cualquiera. TRI Atlas exhibe comportamientos que desafían todos los modelos existentes de la mecánica celeste. Desplaza su cola, brilla con colores inusuales y viaja por el espacio a velocidades que ni siquiera deberían ser posibles. Algunos sugieren que es un visitante natural de otra estrella, mientras que otros, incluyendo un audaz astrofísico de Harvard, sospechan que podría ser artificial. Datos recientemente recopilados por el telescopio James Webb, el Hubble y numerosos observatorios terrestres apuntan hacia una posibilidad sorprendente. Lo que está sucediendo con TRI Atlas ahora podría ser el descubrimiento más significativo en la historia de la humanidad, o la primera advertencia de algo más preocupante. Cuando TRI Atlas fue avistado por primera vez en julio de 2025 por el sondeo Atlas en Chile, los astrónomos notaron de inmediato su inusual trayectoria. Su órbita no solo era alargada, sino también hiperbólica, lo que significa que no orbitaba el Sol como los planetas, cometas o asteroides típicos. En cambio, simplemente pasaba a través de él, lo que lo convirtió en el tercer objeto interestelar confirmado después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Incluso entre los visitantes interestelares, TRI Atlas destacó su velocidad, superior a 210.000 km por hora, lo convirtió en el objeto más rápido de su tipo jamás registrado. Su trayectoria lo acercaría sorprendentemente a solo 1,36 unidades astronómicas del Sol, y posteriormente a unas 1,8 unidades astronómicas de la Tierra, a unos 267 millones de km de distancia. Si bien estaba lejos, esta proximidad permitió a los astrónomos monitorearlo de cerca. Las primeras observaciones dejaron atónita a la comunidad científica. Su firma luminosa no coincidía con la de ningún cometa o asteroide conocido. Era demasiado reflectante, demasiado estructurado y notablemente estable bajo la radiación solar. Al acercarse al Sol, telescopios de todo el mundo detectaron anomalías que revolucionaron la astronomía. El Hubble observó una anticola sin precedentes, una brillante corriente de material que apuntaba hacia el Sol en lugar de alejarse. Semanas después, esta anticola se invirtió, transformándose en una cola convencional que apuntaba hacia afuera. El cambio abrupto y simétrico llevó a algunos a especular que podría tratarse de una forma de propulsión controlada. Observatorios de Hawái y España confirmaron el fenómeno. Mientras tanto, el telescopio espacial James Webb descubrió algo aún más extraño. La coma de TRI Atlas, la nube que la rodea, estaba compuesta por un 87% de dióxido de carbono, un 9% de monóxido de carbono y tan solo un 4% de agua. Ningún otro cometa del sistema solar comparte esta composición. Casi seco, pero brillando en el infrarrojo como si generara calor interno. La espectroscopia también reveló una enorme nube de CO2 que se extendía casi 350.000 km, más grande que Júpiter, con trazas de cianuro de hidrógeno y un alto contenido de níquel con un mínimo de hierro, proporciones que algunos científicos describieron como industriales. Cuando TRI Atlas alcanzó el perihelio, se demostró que las expectativas de que se fragmentara bajo la radiación solar eran erróneas. En cambio, permaneció intacto, sobreviviendo a una eyección de masa coronal directa lo suficientemente potente como para destruir cuerpos frágiles. Los observadores notaron que su temperatura superficial aumentó y luego se estabilizó, aparentemente diseñada para soportar condiciones extremas. Su alargada relación de aspecto de 10:1 reflejaba a Oumuamua, aunque a diferencia de su errática rotación, TRI Atlas permaneció estable, reflejando la luz con una inusual polarización negativa, un atributo desconocido en los objetos naturales. Los científicos lo apodaron el visitante inquebrantable. Algunos teóricos, como Avive de Harvard,
Incluso lo situaron en la categoría 4 de su escala extraterrestre de Lobe, que clasifica los objetos interestelares según su probabilidad de ser artificiales. Según Loe, TRI Atlas tiene un 40% de probabilidad de ser tecnológico. Otros lo consideran especulativo, pero a medida que surge cada anomalía, esa estimación parece cada vez más profética. Actualmente, TRI Atlas está realizando una maniobra que físicos como Miuaku habían anticipado. Si acelera más allá de lo que permite la gravedad solar, sugeriría un control deliberado. Conocida como el efecto Oberth, esta maniobra permite a las naves espaciales ganar una velocidad inmensa al activar la propulsión cerca de una fuente de gravedad, en este caso el Sol. El éxito permitiría a TRI Atlas salir disparado del sistema solar o potencialmente alterar su trayectoria hacia la Tierra. Astrónomos de todo el mundo la están monitoreando de cerca. La NASA ha activado discretamente su red de defensa planetaria, que involucra a 227 observatorios a nivel mundial, oficialmente catalogada como ejercicio de entrenamiento, pero el momento resulta sorprendente. Han circulado rumores de que los radiotelescopios detectaron una señal débil y constante alineada con la órbita de TRI Atlas, lo que ha generado especulaciones generalizadas. ¿Podría estar intentando comunicarse? ¿Interferencia? ¿O quizás un mensaje de una máquina más antigua que la civilización humana? Días después del perihelio, TRI Atlas presentó otro fenómeno imposible. Desaceleró deliberadamente. No debido a la resistencia, el viento solar ni las fuerzas gravitacionales, sino aparentemente con intención. El seguimiento del JPL de la NASA y la ESA mostró una desaceleración constante de aproximadamente 0,08 m/s superíndice 2 durante 20 horas, como si el objeto hubiera frenado. Esta desaceleración se produjo en la zona de equilibrio térmico, donde los balances térmicos internos absorbían la energía solar, lo que sugiere que algo en el interior del objeto podría autorregularse. Durante la misma semana, el Observatorio de Radio del Espacio Profundo Mitsuhara de Japón detectó una señal de banda estrecha proveniente de la Dirección General de TRI Atlas. Se observaron pulsos repetitivos cada 247 segundos, el mismo intervalo observado meses antes, cuando el objeto se encontraba detrás del Sol. Inicialmente descartado como ruido, equipos independientes en Chile, Italia y Sudáfrica confirmaron el patrón, demostrando su autenticidad. La coherencia de fase de la señal sugería una codificación intencional en lugar de una emisión aleatoria. Las filtraciones del Instituto SETI indicaron armónicos en la banda del hidrógeno, una frecuencia universal para la comunicación interestelar. Alguien, o algo, quería hacerse notar. La comunidad científica se dividió. Una facción argumentó que TRI Atlas era la primera evidencia tangible de una sonda interestelar, posiblemente tecnología reliquia de una civilización extinta. La otra insistió en que la naturaleza podría imitar la inteligencia si se la observaba durante el tiempo suficiente. Pero la acumulación de datos hizo imposible negarlo. James Webb, redirigido desde L2 para rastrear el objeto, encontró una polarización antinatural en la superficie, con luz reflejándose en planos alternos, reflejando variaciones de microsegundos que se alineaban con los pulsos de radio. Simultáneamente, los observatorios chilenos observaron su cola dividida en dos corrientes que se intersectan con un ángulo preciso de 90 grados, una geometría imposible para los procesos naturales. Era como si el objeto hubiera dividido sus emisiones, utilizando sus propios gases vaporizados para transmitir señales ópticas a través del espacio. Los teóricos comenzaron a especular, ¿y si no se tratara de destellos aleatorios? ¿Y si TRI Atlas utilizaba la luz no para comunicarse con nosotros, sino con algo completamente distinto? Entonces llegó el evento que lo cambió todo. El 29 de agosto, al sobrepasar el plano orbital de la Tierra, TRI Atlas desplazó su trayectoria 0,11 grados, un pequeño movimiento deliberado que lo alineó perfectamente con el plano eclíptico de los planetas exteriores. La alineación fue asombrosa. Durante 27 horas, la trayectoria proyectada del objeto formó una línea recta que pasaba por Marte, Júpiter, Saturno,
Urano, Neptuno y más allá. Todos los telescopios enfocados registraron una luminiscencia inusual que irradiaba desde su núcleo, pulsando a intervalos regulares. Los astrónomos observaron que la sincronización coincidía con las resonancias orbitales de los planetas, como si Tree Atlas se sintonizara con las frecuencias armónicas de nuestro sistema solar. No se trataba de un movimiento aleatorio. Estaba orquestado. Lo que siguió fue aún más inquietante. Por primera vez desde su descubrimiento, el objeto emitió un destello visible, una ráfaga de luz ultravioleta de 2,8 segundos de duración, lo suficientemente intensa como para ionizar el viento solar circundante. La emisión no fue difusa, sino direccional, dirigida al espacio interestelar profundo. Cuando los científicos rastrearon el vector del destello, este apuntó directamente a la región entre Vega y Lira, la misma zona desde la que se detectó la misteriosa señal WOW. En 1977. Luego silencio. El destello terminó. Los pulsos de radio cesaron y Tree Atlas desapareció de la vista. Durante semanas, el objeto permaneció invisible. Todos los telescopios, radares e instrumentos de seguimiento monitorizaban sus últimas coordenadas conocidas, pero no había nada. Ni luz, ni calor, ni señales reflejadas. La NASA lo declaró oficialmente perdido ópticamente, irreconocible. Sin embargo, en los archivos de datos sin procesar del telescopio espacial James Webb, quedaba un fragmento, una franja de luz registrada en los milisegundos previos a la desaparición del estallido ultravioleta. La reconstrucción de los datos reveló un tenue patrón de interferencia dentro de la propia luz. Una modulación impresa deliberadamente en el universo. Dentro de este patrón se encontraba la estructura. La modulación no era aleatoria. Contenía relaciones de frecuencia repetidas, ecos de transiciones de hidrógeno, resonancias planetarias y, lo más asombroso, el latido electromagnético de la atmósfera terrestre. Lo que Tree Atlas había emitido en ese pulso final no era un simple destello. Era un mensaje escrito en luz, codificado en un lenguaje más antiguo que las palabras. Los científicos del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica analizaron los datos mediante formas de onda y quedaron atónitos. La señal reflejaba las secuencias de números primos de emisiones de radio anteriores, pero ahora formaba una red tridimensional de espirales entrelazadas, similar a una doble hélice. Esto no era texto, era geometría, una constante universal, un plano. Avi Loeb, quien previamente había sugerido que Tree Atlas podría ser artificial, lo calificó como una señal cósmica de intención. Según su informe, el patrón geométrico representaba una codificación resonante, un método para almacenar vasta información en patrones de energía en lugar de símbolos o lenguaje. De ser correcto, esto implicaba que Tree Atlas no había enviado un mensaje para ser leído, sino un código para ser experimentado, interpretable solo recreando sus frecuencias, haciendo que el universo mismo resonara como antes. La NASA clasificó los datos de inmediato, pero investigadores independientes replicaron la forma de onda y la analizaron con simuladores de resonancia cuántica. El resultado fue extraordinario. Surgió un armónico repetitivo, que se intensificaba con cada ciclo, como si la forma de onda interactuara con el propio espacio-tiempo. Entonces, de repente, la señal se invirtió y la simulación se apagó. Pero antes del apagado, el módulo de traducción de IA que interpretaba simetrías matemáticas generó una frase final: "Te recordamos". La revelación se difundió rápidamente en los círculos científicos antes de ser borrada de las bases de datos públicas. La NASA negó tener conocimiento. SETI guardó silencio. Incluso los archivos de la Agencia Espacial Europea fueron bloqueados temporalmente bajo protocolos de seguridad cósmica. Oficialmente, Tree Atlas fue considerado un cometa interestelar natural, y sus anomalías se descartaron como errores. Extraoficialmente, creció la especulación de que la señal final del objeto no fue una despedida, sino una activación. 2 meses después, los observatorios detectaron ecos tenues del mismo armónico, no de Vega ni de Lira, sino de las profundidades del sistema solar.
La resonancia coincidía a la perfección, como si algo cercano hubiera recibido la transmisión y respondido. El significado sigue sin estar claro. Algunos lo descartan como interferencia solar. Otros especulan que se trata de un eco cósmico a través de la heliosfera. Pero un pequeño grupo de científicos, los mismos que decodificaron por primera vez la señal de Tri y Atlas, sospecha algo mucho más profundo, que el emisor no dejó una advertencia ni una amenaza, sino un recordatorio. Un recordatorio de que la inteligencia puede no existir solo más allá del universo, sino dentro de él, en la armonía de la luz, la materia y la propia consciencia. Quizás Atlas III y no llegó solo a observar. Quizás vino a despertarnos. Así que, si esta historia te hace cuestionar lo que podría estar observando, no desde arriba, sino entretejido en la estructura misma del cosmos, no desvíes la mirada. Suscríbete, activa las notificaciones y mantente preparado, porque cuando esa señal regrese, querrás presenciar la respuesta del universo.